Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a explicar el significado de dos palabras muy importantes para la historia: el juicio y la explicación. Pues bien, en este pizarrón tenemos aquí hasta abajo a un personaje muy importante para la historia de México y también es alguien muy controvertido: Hernán Cortés. Para empezar, pues tenemos en este pizarrón dividido en dos: elementos que pertenecen al juicio y elementos que pertenecen más bien a la explicación. El juicio busca primeramente dar valor, sobre todo un valor de si algo es bueno o malo, en un carácter ético o moral. Lo ético se refiere a lo que habitamos, a lo colectivo, y lo moral se refiere a lo que nos habita, a lo que está en lo personal. Así pues, en contraparte, la explicación busca la verdad, busca dar a entender cómo y dónde y cuándo sucedieron las cosas del pasado en la historia. Busca moverse en el espectro de la objetividad, y la objetividad siempre se refiere a la evidencia, hablar con evidencias, con fuentes, con cosas que vengan directamente del pasado y que podamos interpretar. Estas cosas no siempre alcanzan, sin embargo, al historiador, y muchas veces tiene que utilizar la verosimilitud, atar conjeturas, crear tesis, y la verosimilitud es implicar a la lógica en las operaciones mentales que nos llevan a dar una explicación. La lógica, el contexto, etc. Pues bien, un enunciado que representaría un juicio de carácter ético sería decir: Hernán Cortés no es un héroe nacional. Pues yo no tengo los elementos estadísticos para saber cuánta gente piensa en México si Hernán Cortés es o no es un héroe nacional. Sin embargo, puedo hacerlo porque en lo cívico, pues yo no veo que haya estatuas de Hernán Cortés, yo no veo que haya calles en su nombre, no como si lo hay de otros héroes nacionales. Así que los mexicanos no deben de pensar que Hernán Cortés sea un héroe nacional. Así que no, tal vez pensar, no hay que ensaltarlo fuera de contexto, ¿no? Un carácter, un juicio de corte moral es algo personal. Se hace de manera, por ejemplo, decir Cortés era malo. Es un juicio que viene desde lo personal. Es válido hacerlos, sin embargo, es importante que el juicio esté indicado como tal. Esto es un juicio de valor. Sin embargo, también hay que entender muy bien lo que es la explicación en sus enunciados. Aquí tenemos un enunciado que dice: Hernán Cortés utilizó el hambre para someter a los mexicas. Y esto podemos decirlo con objetividad, en base a las cartas de relación que Hernán Cortés escribió al rey, con evidencia. Puede sonar muy feo, pero no estamos diciendo si fue bueno o malo. En la explicación, un comentario con el carácter de tratar de involucrar a la verosimilitud, es decir, la conquista era un proceso inevitable. Cortés fue un hombre de su tiempo. Aquí lo que buscamos con este comentario es contextualizar la información que tenemos con respecto de Cortés en su tiempo, y no nada más quedarnos como si Cortés hubiera hecho esto de someter a los mexicas ayer. Es muy importante aprender a distinguir cuando estamos escuchando una noticia, en un material, si se está hablando de un juicio o de una explicación. Y muchas veces existe la intención de disfrazar uno de otro. Así que para pensar críticamente, para pensar por nosotros mismos, es muy importante entender el juicio y la explicación históricos. Muchas gracias.